Muy buenas y bienvenidos un día más a la Crítica Lúdica, el canal donde analizo juegos de mesa de forma clara, directa, pero sobre todo honesta. Hoy os traigo un juego que huele a humo, a hierro, a promesas imperiales y a rebelión. Un juego donde Roma empieza a expandirse pero también a tambalearse, donde los bárbaros presionan las fronteras, las cosechas no siempre llegan y mantener el orden interno es tan complicado como vencer al enemigo externo. Os hablo de Discordia, un juego diseñado por Bert Einstein, publicado en 2022 por Iron Games y que nos trae en castellano Maldito Games, de 1 a 4 jugadores, con partidas de entre 60 y 90 minutos de duración y una edad recomendada a partir de los 12 años. Tiene una complejidad de 3 sobre 5 y en el momento de publicar este vídeo un precio aproximado de 40 euros. Estamos ante un juego de civilización comprimida, de construcción de infraestructuras, de gestión precisa y de decisiones al milímetro. Un euro con alma clásica, vestido con capa romana y motor de eficiencia. Pero ¿estamos ante un título con identidad propia o uno más en la larga lista de euros que inundan el mercado cada año? ¿Es tan sólido como su estructura parece prometer o se desmorona bajo el peso de su propia ambición? Vamos a verlo. Tenemos una caja en formato cuadrado y con unas dimensiones aproximadas de 31 por 31 por 7 centímetros de fondo. La portada simula un paisaje con acuarelas y nos sitúa inmediatamente en ese contexto imperial romano que respira todo el juego. El diseño es limpio, casi austero, con una composición clásica en la que predominan el verde y el azul y una ilustración de la emperatriz Agripina junto a su hijo Nerón, mientras este último lanza los dados del juego, un detalle que me ha parecido bastante simpático. La parte trasera cumple su función: imagen del juego desplegado, descripción del contexto histórico y resumen mecánico muy escueto. Es funcional, aunque quizás un poco parca en detalles para quien no conozca el juego de antemano. Abrimos la caja y como veis no tenemos nada de aire y es que está perfectamente aprovechada gracias al inserto que incluye el juego. Dejamos a un lado el manual de juego y como veis la parte superior del inserto nos permite acomodar perfectamente los tableros de juego. Una vez retiramos los tableros tenemos acceso al inserto en sí, que como veis tiene espacio para absolutamente todos los componentes. Para mí es un gran acierto y como sabéis soy partidario de los insertos en los juegos de mesa, y es que no solo nos permiten tener el juego mucho más organizado, sino que aceleran tanto el despliegue como su recogida, y esto siempre va a favorecer que el juego salga a mesa. Bien, vamos a empezar a ver sus componentes y lo hacemos con el tablero central. Es un tablero de doble capa, aunque la verdad es que es muy finito y no está del todo bien prensado, lo que hace que tienda a combarse. El diseño artístico de este juego, no solo de este tablero, hablo en general, ya lo veréis más adelante, me parece bastante simple. Creo que cumple, es funcional, pero no me parece un juego bonito en mesa. Tenemos 4 tableros de jugador o 4 mapas de la ciudad, como los llama el propio juego, también de doble capa y con un grosor exactamente igual que el tablero central, por lo que también van a tender a combarse. Tenemos 14 losetas de privilegio que podremos conseguir durante las partidas y que nos otorgarán algún tipo de ventaja. Algunas serán inmediatas y otras en cambio permanentes. Tenemos 16 torres, 8 militares en color rojo y 8 comerciales en color gris. 4 anillos de suministro, 1 por jugador, que nos permitirá marcar nuestro avance en el track del acueducto. Tenemos 10 fichas de modificadores a doble cara, por un lado activa, por el otro lado usada, que nos va a permitir añadir un +1 o -1 al dado elegido una vez por ronda. Las 6 losetas de acción del juego que barajaremos y colocaremos de forma aleatoria en el tablero central, dándole ese puntito de variabilidad o de adaptación en cada partida.
Tenemos 14 losetas de decretos que no son otra cosa que objetivos que podremos cumplir durante las partidas. No los usaremos todos, saldrán más o menos en función del número de jugadores, y una vez los cumplamos los llevaremos a nuestro mapa de ciudad a tapar uno de los 4 huecos de decretos que tenemos. Esto nos otorgará algún tipo de bonificación durante la partida. Tenemos 40 losetas de expansiones de ciudad. Están divididas en 4 losetas de expedición en color beige y 4 losetas de progreso en color azul, así como 8 puertos en color azul, 8 fortalezas en color rojo, 8 mercados de color blanco y 8 cultivos de color amarillo. 20 losetas de germanos en 4 niveles a los que tendremos que enfrentarnos cada evento de final de año o final de ronda, en este caso la incursión germánica. Contamos también con 86 losetas de ciudad, y estas están divididas en 24 losetas de barracones en color rojo, 20 losetas de puestos de mercado en color blanco, 24 granjas en color amarillo, y por último 18 barcos de color azul, que son los únicos a doble cara, y es que una vez que los completemos les daremos la vuelta y se convertirán en puestos de mercado. 48 estrellas de madera en color gris que nos permitirán avanzar tanto en el track de expediciones como en el de progreso, un meeple o una figura de barco para marcar las estaciones, así como un marcador de jugador inicial. 14 losetas de Jano que utilizaremos en el modo solitario. Tenemos 140 meeples de colores que serán los trabajadores del juego, divididos en 35 marineros de color azul, 35 soldados en color rojo, 35 comerciantes en color blanco y 35 granjeros de color amarillo. Contamos con 3 dados de colores, rojo, amarillo y azul, una bolsa de tela opaca de donde sacaremos los trabajadores durante la partida, y por último, pero no menos importante, el reglamento de juego de apenas 10 páginas, de las cuales tan solo 4 nos servirán para aprender a jugar. Creo que los componentes de este Discordia están bastante bien, cumplen perfectamente con su función, pero nos ofrecen una de cal y otra de arena. Y es que por un lado nos dan un inserto magnífico para organizar todos sus componentes, pero por otro lado tenemos tableros de juego demasiado finos o mal prensados que tienden a combarse. En cuanto a su diseño artístico, como ya os he comentado anteriormente, no creo que sea horrendo, pero a mí personalmente no me ha gustado. Discordia no es un juego de guerra, ni de construcción, ni de enfrentamiento directo. Es un juego de equilibrio entre el crecimiento y la contención, entre la ambición y la prudencia. Un juego que bajo una apariencia serena y meticulosa esconde una tensión latente que crece año tras año. Y es que aquí no solo compites contra los demás jugadores, sino que también estás constantemente desafiando tus propios límites. Nos situamos en el año 49 después de Cristo, donde el Imperio Romano está en plena expansión, rozando el cenit de su poder. En la frontera con Germania, los asentamientos nacidos junto al Rin tienen una doble misión: por un lado fortalecer las defensas del imperio y por el otro convertirse en centros de comercio prósperos. Pero lo que podría ser una empresa colectiva rápidamente se convierte en una competencia silenciosa entre gobernadores, una carrera encubierta por demostrar quién puede desarrollar la ciudad más eficiente, más segura y sobre todo más digna de la mirada imperial. Y ahí entramos nosotros. En Discordia, cada jugador asume el rol de uno de esos gobernadores. Solo dispondremos de 4 años, que son las 4 rondas de juego, para demostrar que somos el mejor gestor del imperio. Para lograrlo tendremos que organizar nuestra ciudad, contratar trabajadores de distintos gremios, expandir nuestra infraestructura y defendernos de las inminentes incursiones germánicas. La mecánica central gira en torno a una gestión de dados sumamente interesante, y es que cada año durante 5 turnos de acciones el jugador activo lanzará los 3 dados y los colocará en el tablero central. Luego, en orden, los jugadores elegirán uno de esos dados, siendo el jugador activo o el máximo, como así lo llama el juego, el primero en elegir. Retirará uno de los 3 dados lanzados, lo llevará a su tablero, siendo el único que podrá realizar acciones con ese dado.
Los demás jugadores usarán el resto de dados del tablero central sin necesidad de tener que quitarlos e incluso pudiendo utilizar el mismo dado más de un jugador. Tras modificar su valor con potenciadores si así lo desean, lo emplearán para realizar distintas acciones. Estas acciones nos van a permitir construir edificios, colocar trabajadores, obtener losetas de expansión o progresar en diferentes tracks de desarrollo. Pero eso es solo el principio, y es que además de las acciones principales, los jugadores pueden desencadenar una serie de acciones secundarias en función del número y el color del dado, lo que permite estirar cada turno como si fuera una cadena de decisiones encadenadas que se van potenciando unas a otras. Y así iremos jugando turnos mientras avanzamos por las estaciones hasta llegar a la estación de los Saturnales. En ese instante rellenaremos los espacios vacíos de losetas de ciudad y voltearemos la loseta de germanos de la pila derecha, lo que nos dará a conocer por fin el valor de ofensiva total del pueblo germano para ese año. Una vez completadas las 5 estaciones del año, llegará el momento de evaluar, y para ello deberemos someternos a 2 eventos. El primer evento será la incursión germánica. Deberemos sumar la fuerza de las 2 losetas de germanos boca arriba y compararlas con nuestra propia fuerza, que será igual al número de militares en nuestros barracones y torres que estén completamente ocupadas. Si el resultado es igual o superior, obtendremos la recompensa impresa en la loseta de germanos derecha. Si por el contrario es inferior, sufriremos el daño indicado en la loseta izquierda. Después pasaremos al evento de escasez, donde deberemos contar todos los símbolos de infraestructura que estén visibles en nuestro mapa de ciudad y sumarle uno por cada espacio de loseta de ciudad o torre militar que no tengan ningún trabajador encima. A eso le restaremos nuestro valor en el track de acueducto y el resultado será el número de trabajadores que deberemos robar de la bolsa para el siguiente año. Por último, retiraremos a la bolsa todos los trabajadores de nuestras losetas que estén completamente ocupadas. Al final del cuarto año, el jugador con menos trabajadores será el ganador de la partida. Si en algún momento de la misma cualquier jugador se queda sin trabajadores, será declarado ganador de forma inmediata. Gobernar sin rivales visibles no significa gobernar sin presión. En el modo solitario de Discordia, el Imperio no te concede descanso y tu único oponente es el inexorable avance del tiempo y las decisiones de un espectro llamado Jano. Prepararemos la partida con la cantidad de elementos pertinentes para un solo jugador, exceptuando las filas de losetas de ciudad, que usaremos 2, igual que en una partida a 2 jugadores. Deberemos colocar tanto los privilegios como los decretos y las torres de arriba a abajo, de forma que quede claro cuál es la última loseta. Esto será importante para saber cuál de ellas nos roba Jano. Nosotros jugaremos nuestro turno de la forma habitual, igual que lo haríamos en una partida multijugador. Lanzaremos los 3 dados y los colocaremos en su lugar correspondiente del tablero central. Sacaremos la loseta superior de la pila de losetas de Jano y nos fijaremos en el color del dado. Después, siempre que sea posible, retiraríamos de la partida la loseta de ciudad más abajo en la columna de ese dado. Si esa loseta ya no estuviera, retiraríamos la siguiente y en el caso de que no estuvieran ninguna de las dos, simplemente lo ignoraríamos. Llevaríamos el dado junto a su loseta, ya que no vamos a poder utilizarlo durante este turno. Y por último, retiraríamos de la partida el elemento mostrado en la loseta de Jano. Después nosotros podríamos llevar a cabo nuestro turno con normalidad, eligiendo cualquiera de los 2 dados que quedan disponibles sobre el tablero central. Jano podrá retirar de la partida expansiones de progreso o de expedición, podrá retirar estrellas, expansiones de ciudad de cualquiera de los 4 tipos, losetas de modificador, aunque en este caso no retirará ningún dado de la partida durante este turno y por tanto tampoco ninguna loseta de ciudad asociada a ese dado. Decretos, privilegios, torres comerciales o militares, teniendo en cuenta que siempre retirará la loseta más abajo de cada columna.
Por último, esta loseta nos quitará una estrella, no nos quitará ningún dado, pero tendremos que volver a barajar todas sus losetas para formar una nueva pila. Y así iremos jugando turno a turno, teniendo en cuenta que el objetivo del modo solitario será quedarnos sin trabajadores antes del final del cuarto año. Si lo conseguimos habremos ganado, si no, habremos perdido. Una de las cosas que más me ha gustado de este Discordia es su originalidad. En un panorama de euros donde ganar suele significar acumular puntos o bienes, Discordia propone justo lo contrario, quedarte sin nada. Ese objetivo tan inusual ya de por sí te obliga a jugar con una mentalidad distinta. No estás construyendo un motor de producción para expandirte, sino para desaparecer. Lo que podría parecer antiintuitivo acaba siendo un soplo de aire fresco. Es cierto que necesitas unas partidas para acostumbrarte, ya que al principio es como jugar contra la propia lógica, pero al final acaba siendo bastante gratificante. Otra virtud que me ha encantado es lo rápido que fluye la partida. Pese a ser un juego estratégico con decisiones bastante interesantes en cada turno, Discordia no se enreda ni se siente pesado. En poco más de una hora puedes resolver una partida tensa, completa y con sensación de plenitud, y eso en un juego de esta densidad es un logro. Finalmente me ha encantado lo bien que encajan todas las mecánicas, las losetas activas, los barcos que se voltean y se convierten en mercados, las torres que nos permiten intercambiar trabajadores, las acciones de los tracks, las bonificaciones, los soldados que te permiten evitar conflictos. Todo está milimétricamente conectado, cada acción tiene repercusión en varios frentes y eso hace que las decisiones sean ricas, interesantes y a menudo agónicas. El puzzle que propone Discordia es de los que te deja dándole vueltas incluso después de recoger la mesa. Una de las cosas que menos me ha gustado de este Discordia tiene que ver con sus componentes. Como os comenté al principio de este vídeo, tanto el tablero central como los tableros de los jugadores son de una calidad por debajo de la media. Son de doble capa, sí, se agradece, pero quizá hubiera preferido un tablero más normal, pero con una calidad superior para evitar que se comben. Tampoco me ha gustado el diseño artístico, me parece demasiado sobrio, aburrido y demasiado sobrecargado de iconografía que, aunque sencilla, puede hacer las primeras partidas un poco confusas. Tampoco me ha gustado su reglamento de juego, cumple su función, pero no está todo lo bien estructurado que uno quisiera. La explicación de alguna acción resulta más confusa de lo necesario y ciertos detalles importantes se pierden entre párrafos poco intuitivos. Teniendo en cuenta lo bien engrasado que está el sistema de juego y lo sencillo que es de explicar, uno espera una guía más clara y pedagógica. No es un desastre, pero sí un pequeño lastre en la experiencia inicial. Tampoco me ha gustado la dependencia del azar en momentos clave. Los dados, por ejemplo, pueden desestabilizar planes bien trazados y la aparición de ciertas losetas o cuando sacamos trabajadores de la bolsa puede marcar una diferencia importante entre jugadores. No creo que rompa el juego ni lo convierta en un caos, pero sí que introduce una dosis de imprevisibilidad que puede chocar con quienes busquen una experiencia puramente cerebral. Por último tenemos su modo solitario, aunque es de agradecer que Discordia lo incluya, con un automa además sencillo de manejar y una experiencia bastante buena, un puzzle matemático con una presión que la verdad es que está presente durante la partida, pero al final no es configurable en dificultad, no ofrece ninguna variabilidad, no hay objetivos distintos que cumplir y aunque el juego te proponga intentar ganar la partida en menos turnos, creo que al final sabe a poco. Además, a veces me ha pasado que en el último año de juego puedes estar jugando con cierta desidia porque ya sabes que no vas a llegar a cumplir el objetivo. Creo que funciona bien para conocer el juego, incluso como entrenamiento o para partidas casuales, pero no como experiencia plenamente satisfactoria. Bien, y llegó el momento de la verdad, momento en el que pongo a prueba la puntuación que le otorgan en la comunidad de juegos de la BGG. Como sabéis, a este Discordia le dan una puntuación total de 7,5, que a mi juicio es una gran puntuación. En mi caso, después de haber jugado un buen montón de partidas a Discordia en todas sus configuraciones, incluidas varias a su desafiante modo solitario, después de sopesar todo lo bueno que me aporta, así como también
todos sus defectos, he decidido darle una puntuación total de 7,2. Discordia es un juego elegante, contenido y eficaz. Su propuesta es tan clara como bien ejecutada. Ser un Eurogame táctico, con alma de rompecabezas, duración bien ajustada y una carrera tensa hasta el último turno. Su ambición no está en lo espectacular, sino en lo funcional, y eso es algo que merece mis respetos. Y sin embargo, esa misma sobriedad es también la razón por la que Discordia no va a volar cabezas. No te vas a despertar al día siguiente pensando en una jugada épica ni vas a soñar con las murallas de tu ciudad. No hay momentos épicos, no hay un clima narrativo, hay tensión, sí, hay decisiones interesantes y una curva de aprendizaje que se nota partida a partida. Pero Discordia es más una satisfacción intelectual que una experiencia emocional. Si disfrutas con juegos que castigan tus errores sin miramientos, si te gusta sentir esa presión constante por hacer más con menos o por encontrar siempre la jugada más eficiente, si valoras los Eurogames de corte clásico, de los que no perdonan, de los que te dejan la sensación de haber sobrevivido más que jugado, entonces Discordia es muy posible que sea para ti. Por el contrario, si buscas una experiencia lúdica más relajada donde puedas disfrutar del camino sin sentirte constantemente presionado, si lo tuyo son los euros más vistosos, con despliegues espectaculares o componentes de calidad que aporten una experiencia más sensorial, si buscas un juego más temático, si te gusta jugar en solitario y quieres un desafío que sea configurable en dificultad y te ofrezca variabilidad entre partidas, quizás deberías dejarlo pasar y mantener ese espacio vacío en tu ludoteca para lo que está por llegar. Hay juegos que no necesitan levantar la voz para dejar huella, juegos que sin aspavientos ni grandes alardes de producción se ganan un lugar en tu estantería, y si conectas con su propuesta, también en tu memoria. Discordia es uno de esos, un juego que no deslumbra a primera vista, pero que tiene la virtud de revelarse poco a poco, partida a partida, como en esos libros que al principio lees con cierta distancia y que sin darte cuenta acabas releyendo con cariño. No es un juego de emociones fuertes ni tampoco de momentos épicos, pero sí de pequeñas tensiones, de engranajes que aprietan o de decisiones que se toman con la cabeza más que con el corazón. Pero cuando todo encaja, cuando consigues ese turno redondo o te quedas sin trabajadores antes del cuarto año, sientes una satisfacción serena, íntima y casi secreta. Y quizá eso sea lo más valioso de Discordia, y es que no todos los juegos tienen que ser inolvidables, basta con ser un buen juego. Y hasta aquí la crítica lúdica de este Discordia. Si te ha gustado, que espero que sí, déjame un buen like, suscríbete, comparte, no olvides activar la campanita para no perderte nada, pero sobre todo comenta. Nos vemos en la próxima crítica lúdica. Mientras tanto, seguid jugando. Un abrazo.